Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la unidad 2, ecuaciones diferenciales de orden superior. Vamos a estar estudiando ecuaciones diferenciales ahora que no son homogéneas. Los dos primeros métodos que nosotros vimos, el método de la ecuación auxiliar y el método de reducción de orden, esos dos métodos aplican únicamente para ecuaciones diferenciales que son homogéneas. Y es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque ahora que veamos el método, o sea, que veamos las ecuaciones diferenciales que no son homogéneas, vamos a tener que recurrir a los métodos que aprendimos anteriormente. Y bueno, digamos que de cierta forma lo que ya aprendimos se va a complementar con lo que vamos a aprender a partir de este tema. El primer método que vamos a ver de ecuaciones diferenciales de orden superior no homogéneas es el método de coeficientes indeterminados. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el método de coeficientes indeterminados, tenemos que ver alguna parte teórica que corresponde justamente a esto. ¿A qué significa que una ecuación diferencial sea no homogénea? ¿Y cuáles van a ser las formas que debe de tener una ecuación diferencial de este estilo, etcétera? Pues vamos a entrar primero ahorita a una parte teórica y posteriormente nos vamos a adentrar a el método de coeficientes indeterminados. Bien, entonces algo que debemos de tomar en cuenta en un primer momento es que si nosotros tenemos una función, yo le voy a llamar en este caso y sub p. Esta función y sub p está libre de parámetros arbitrarios. Si está libre de parámetros arbitrarios, ¿se acuerdan? Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Cuando yo dejo a una función libre de parámetros arbitrarios, es cuando no le pongo ninguna constante. Bueno, si esta función y de p, que está libre de parámetros arbitrarios, satisface una ecuación diferencial de este estilo, observen la ecuación diferencial, es una de las que ya conocemos, un coeficiente que depende de x por la enésima derivada, otro coeficiente que depende de x por la enésima menos 1 derivada y así hasta llegar a la función original. Pero ahora esto está igualado a una función g de x. Aquí ya no vamos a tener que g de x vale 0. Esas son las ecuaciones diferenciales homogéneas, las que hacíamos que esta sea 0. Ahora nos va a interesar estudiar las ecuaciones diferenciales en donde g de x es diferente de 0. Si esta yp de parámetros libre de parámetros arbitrarios satisface una ecuación diferencial de este estilo, vamos a decir que se llama una solución particular. Este nombre ya lo hemos utilizado anteriormente. Lo habíamos mencionado cuando vimos problemas de valores iniciales, que teníamos una solución particular, y también cuando vimos, creo que el método de factor integrante. Bueno, pues ahora con mucha más razón le vamos a llamar solución particular. Y sub p la vamos a usar para denotar una solución particular de una ecuación no homogénea. O le vamos a llamar también integral particular de la ecuación, es el otro nombre que recibe. La solución general de una ecuación diferencial no homogénea, entonces, ¿qué forma debería tener y cómo contribuye a las ecuaciones, a las soluciones de las ecuaciones diferenciales que nosotros ya conocemos? Dice, sea yp cualquier solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Vamos a suponer que ya encontré mi solución particular de enésimo orden en un intervalo i, y sean y1, y2, y3, y4 hasta yk, el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea. Si ustedes recuerdan, y1, y2, y3, y4 hasta yk, si decimos que es un conjunto fundamental de soluciones, entonces lo vamos a poder escribir como una combinación lineal para formar la solución general. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando acá? Todo esto de aquí para acá es la combinación lineal formada por todas las soluciones del conjunto fundamental de soluciones. Y1, Y2, Y3, Y4 hasta Yn son parte del conjunto fundamental. ¿Ok? Entonces, dice acá, la solución general de la ecuación, no de la ecuación homogénea, sino de la ecuación no homogénea, va a ser la suma de la combinación lineal que yo ya conozco
más ahora le voy a agregar la solución particular. Esto, chicos, es la nueva forma que van a tener mis soluciones de ecuaciones diferenciales no homogéneas. La parte que ustedes están observando que está aquí es la solución asociada a la ecuación diferencial homogénea. Y esta parte que nosotros tenemos aquí es la solución particular de la no homogénea. ¿De acuerdo? Quiere decir a grandes rasgos que para que nosotros formemos la solución general vamos a tener que resolver primeramente la ecuación diferencial homogénea asociada y después la no homogénea y sumar estas dos soluciones para formar mi solución general. Es decir, si de por sí nosotros ya vamos a tener que lidiar con el método de variación de coeficientes indeterminados para encontrar este valor de YP, además vamos a tener que hacer los métodos que ya aprendimos anteriormente. ¿Se acuerdan que les dije cuando vimos la ecuación auxiliar y cuando vimos reducción de orden? Pues ya, nosotros vamos a estar aplicando formulazo directamente. Cuando vimos reducción de orden llegamos a la formulita que iba a tener, la forma que debe tener la segunda solución. Y cuando vimos ecuación auxiliar vimos que pues era muy fácil, en lugar de tener que hacer todo el procedimiento, únicamente resolver una ecuación algebraica. Pues justamente era por esto, chicos, porque ahora de encima que vamos a tener que resolver el método para la solución particular, vamos a tener que hacer todo lo anterior. Entonces se acumula todo lo que hemos visto. Y bueno, vamos a ver entonces lo siguiente. Esta que teníamos nosotros de primero, a lo que yo ya había señalado aquí, todo esto de aquí a aquí, que es la combinación lineal del conjunto fundamental de soluciones Y1, Y2, Y3, Y4 hasta Yn. ¿Cómo le vamos a llamar nosotros? Le vamos a llamar la función complementaria, ¿ok? Y la vamos a denotar con la letra C. Y sub C o YC únicamente la vamos a llamar. Es la solución de la ecuación diferencial homogénea, ojo, asociada a la ecuación diferencial no homogénea. ¿Qué significa asociada? Que en lugar de que ustedes consideren que aquí es una g de x cualquiera, van a tomar su ecuación diferencial considerando que esto vale 0. Entonces, primero resuelven la homogénea y luego resuelven la ecuación que no es homogénea, es decir, la ecuación que tiene aquí alguna función diferente de 0. Entonces a esta nosotros le vamos a llamar la función complementaria de la ecuación no homogénea. Por tanto, lo que les decía hace ratito, la solución general la voy a poder escribir como la suma de la solución complementaria más la solución particular. Esta es la que está asociada con la ecuación diferencial ordinaria homogénea. Y esta es la que está asociada con la ecuación diferencial ordinaria no homogénea. ¿De acuerdo? Entonces hago primero esto, resuelvo la homogénea, hago después el otro método, resuelvo la no homogénea, lo sumo y lo que voy a obtener al final es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Está quedando claro esto? Con un ejemplo creo que quedaría un poco más claro, profe. Muy bien. Eso vamos a ver ahora. Primer ejemplo. Dice, por sustitución, se demuestra con facilidad que la función dada por menos 11 doceavos menos 1 medio de x es una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Es decir, a mí ya me están dando a YP. Ya sé quién es YP. YP es menos 11 doceavos menos 1 medio de x. Si nosotros queremos, podemos hacer las derivadas, sustituir y encontrar. ¿Ok? Vamos a hacerlo rapidito, nada más para que veamos. Es una función sencilla. Entonces, vamos a hacer sus 3 derivadas. ¿Están de acuerdo que a partir de la segunda derivada se va a hacer 0? Porque es una ecuación, es una función lineal. ¿Quién sería, por ejemplo, YP prima? Bueno, voy a copiar primero a YP. YP es menos 11 doceavos menos 1 medio de x. Entonces, ¿quién sería YP prima? YP prima
sería únicamente menos 1/2. Y a partir de mi segunda derivada, yp bi'prima sería 0 y yp tri'prima también sería 0. Entonces, cuando yo vaya a sustituir esto en la ecuación diferencial que nosotros ya tenemos, ¿cómo me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial, ¿cómo nos quedaría? 0 menos 6 por la segunda derivada que vale 0, más 11 por la primera derivada, que en este caso vale menos 1/2, menos 6 por la función original que es menos 11 doceavos, menos 1/2 de x. Esto según debe ser igual a 3x. Vamos a ver si es cierto. Pues de aquí que se hace 0. Esto se hace 0. Y bueno, esto ya es 0. Y aquí nada más vamos a simplificar las expresiones. Aquí me quedaría menos 11. Menos 11 medios. Menos 6. Y menos por menos me va a dar más. 6 y 12 se van a simplificar. Y me va a quedar más 11 medios. 6 y 2 se van a simplificar y me va a quedar 3, menos y menos se va a multiplicar y me queda más 3x es igual a 3x. Del lado izquierdo sabemos que estos dos se van a cancelar y únicamente me está quedando 3x es igual a 3x. ¿Se cumple la igualdad? Sí se cumple. Entonces quiere decir que esta que me dieron aquí, entonces sí es una solución particular de esta ecuación diferencial. Fíjense, cumplió la igualdad aún siendo no homogénea. Perfecto. Y ahora me dice la instrucción, determine la solución general de la ecuación diferencial. Si nosotros nos quedamos solamente con esta, pues estaría incorrecto, porque yo sé que la solución general de la ecuación diferencial tiene que ser de la forma yc más yp. Es decir, esta ya la tengo. Ya tenemos cuánto vale yp. Pero me hace falta la solución complementaria. Es decir, me hace falta encontrar la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada a la que a mí ya me dieron. ¿Estamos? Entonces, para que nosotros podamos encontrar la solución general, necesitamos resolver la ecuación diferencial homogénea. Entonces, bueno, aquí ya vamos a hacer la siguiente parte, que es resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la ecuación diferencial homogénea asociada? Es exactamente la misma, solo que aquí vamos a poner 0. Entonces es y tri'prima menos 6y bi'prima. Sería y tri'prima menos 6y bi'prima más 11y' menos 6y igual a 0. Ahora aquí yo le voy a tener que poner 0 porque es la homogénea asociada. Les pregunto, chicos, ¿cómo podemos resolver esta ecuación diferencial homogénea asociada? ¿Qué métodos recuerdan de los que ya hemos visto? Es una ecuación diferencial. Vamos a poner aquí sus características. Es una ecuación diferencial de tercer orden. Además es, pues ya sabemos porque lo acabamos de decir, es homogénea y es lineal y tiene coeficientes constantes. Entonces cumple todas estas características. ¿Qué método podemos utilizar nosotros para resolver esta ecuación diferencial homogénea? Les escucho. La auxiliar. Ecuación auxiliar, muy bien. Excelente. ¿Cuál sería su ecuación auxiliar? M cúbica, ¿no? Menos 6m cuadrado. Más 11m menos 6 igual a 0. Es una ecuación de grado 3. ¿Ok? Bueno, yo les pregunto aquí, ¿qué método, o sea, cómo podríamos resolver esta ecuación diferencial? Esta ecuación cúbica. Si
nosotros nos fijamos, no vamos a poder hacer cambio de variable. No voy a poder hacer cambio de variable. Sí, tampoco voy a poder factorizar un factor común porque este menos 6 me lo está impidiendo. Lo que sí podría hacer es aplicar la regla de Ruffini, ¿ok? La regla de Ruffini para encontrar, pues en este caso, la factorización de esta ecuación cúbica. Bueno, lo voy a apuntar nada más aquí. Aplicar regla de Ruffini. Yo ahorita, para fines prácticos, lo voy a hacer con una calculadora. Voy a encontrar cuál es la solución únicamente para avanzar rápido en esta parte, ¿ok? Entonces voy a escribir los coeficientes que son 1, menos 6, 11, menos 6. Y me da las soluciones siguientes. Voy a escribirlas acá. M1 vale 1. M2 vale 3. M3 vale 2. Y ya está. ¿Cuántas soluciones debería tener? 3. ¿Por qué? Porque es una ecuación cúbica, chicos. Debo de tener 3, a lo más 3 soluciones. ¿De qué tipo o qué naturaleza son estas soluciones? También lo platicamos el otro día. Son reales distintas. Ok. Como son soluciones reales distintas, ya sé qué forma debe de tener la solución de esta ecuación diferencial, porque yo ya resolví la ecuación cúbica asociada, o sea, su ecuación auxiliar. Aquí nada más lo voy a apuntar aquí en un ladito, nada más para que nos recordemos que esto es la ecuación auxiliar, lo que nosotros resolvimos, ¿ok? Entonces, bueno, ya sé qué forma va a tener su solución, por lo tanto, y sé que es la solución complementaria, o sea, la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, va a tener la siguiente forma: una constante 1 por e a la m1x, o sea, e a la x, más una constante 2 por e a la m2x, o sea, e a la 3x, más una constante 3 por e a la m3x, o sea, e a la 2x. Si ustedes quieren, las pueden poner en orden ascendente, descendente, es lo mismo. O sea, al final de cuentas es una combinación lineal. Esto no cambia nada. ¿Ok? Esta es la solución complementaria, chicos. Ya la tengo. Entonces, fíjense, yo tuve que aplicar los métodos que ya conocíamos. Si yo ya tengo la solución complementaria y ya tengo una solución particular, ¿cuál va a ser la solución general de esa ecuación diferencial? Pues vamos a escribirla aquí. Mi solución general va a ser la siguiente. Entonces, la solución general va a estar formada por una constante 1 por e a la x. Las voy a escribir ahorita en orden ascendente. Una constante 2 por e a la 2x más una constante 3 por e a la 3x menos 11 doceavos menos un medio de x. Y listo, chicos. Esta es la solución general de esta ecuación diferencial no homogénea, en donde yo puedo identificar la parte que corresponde a la homogénea y la parte que corresponde a la no homogénea, que es la particular. Entonces esta es mi YC y esta de aquí es mi YP. La suma de estas dos me da la solución general de mi ecuación diferencial. ¿Ya quedó un poco más claro ahora esta idea? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, muy bien. ¿Cuáles eran las condiciones para este método? ¿Cómo que las condiciones para este método? ¿Cómo identificamos que este método se debe usar? Bueno, lo único que estoy haciendo ahorita, ahorita no utilicé ningún método. Lo único que estoy haciendo es mostrar un ejemplo de cómo debe estar formada la solución de una ecuación diferencial no homogénea. Si estamos, ahorita no estoy haciendo ningún método. Solamente les estoy mostrando. Si yo ya conozco la solución particular,
¿ok? Les estoy mostrando cómo debería quedar la solución general. Si yo ya conozco a YP, bueno, como nosotros ya vimos anteriormente cómo encontrar la solución de la homogénea, entonces ya comprobé que YP en efecto sí es una solución de la ecuación diferencial. Bueno, y ahora nos fuimos a encontrar la solución de la homogénea. Ya encontramos la solución de la homogénea, entonces la suma de la que se llama complementaria más la suma de la particular me deben dar como resultado la solución general de esta ecuación diferencial no homogénea. O sea, hasta ahorita no hemos visto ningún método. Lo único que hicimos fue repasar el método de ecuación auxiliar. ¿Estamos? El método de variación el método de coeficientes indeterminados es el que vamos a ver todavía. O sea, es decir, vamos a aprender a cómo encontrar a esta de acá. A esta ya sabemos, pero a esta no. Solo estamos viendo ahorita la teoría que nos va a permitir identificar pues qué forma va a tener la solución de la general. ¿Ok? Algo que nosotros vamos a usar en el método de coeficientes indeterminados se conoce también como principio de superposición. Este principio de superposición ya lo habíamos mencionado anteriormente. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando estábamos viendo toda la parte de teoría, la primera parte de teoría de las ecuaciones diferenciales de orden superior, vimos lo que se conocía como el principio de superposición, pero lo vimos para el caso de homogéneas, no lo habíamos visto para el caso de no homogéneas. ¿Ok? Ahora quiero que presten atención. Dice, si nosotros tuviéramos una YP1, una YP2, una YP3, hasta YPK, es decir, estas YPs que nosotros estamos observando son soluciones particulares de la ecuación diferencial lineal, ojo, no homogénea de orden n en un intervalo i, que corresponde a su vez, estas YP1, YP2, YP3 van a corresponder a K funciones G1, G2, G3 hasta GK. Es decir, vamos a suponer que YPI es la solución particular de una ecuación diferencial no homogénea correspondiente. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen la ecuación diferencial, pero que está igualada a una GI de X, es decir, a una función GI cualquiera. En teoría, esta YPI que me está quedando es solución asociada a esta que está aquí, ¿ok? Esta de aquí es la solución asociada a esta ecuación diferencial no homogénea, pero cuando nosotros tenemos una GI de este lado. Esta GI no siempre va a tener que ser la misma, va a cambiar, y si esta GI cambia, entonces me va a dar una YP diferente. Pues el principio de superposición de las ecuaciones diferenciales no homogéneas señala que si nosotros tuviéramos una sumatoria de GIs diferentes de este lado, vamos a tener como solución particular una sumatoria de YPs diferentes, en este caso YP1 hasta YPK. En otras palabras, ¿qué es lo que acabo de decir? Si nosotros sumamos YP1 más YP2 más YP3 así hasta YPK, esta suma de estas subsoluciones, si lo quieren ver así, también va a ser una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea, pero que tenga del lado derecho la suma de G1 más G2 más G3 más G4, aquí debe decir más GK. ¿Ok? Eso significa lo que acabamos de ver. Si yo ya conozco una solución YP1, una solución YP2, una solución YP3, y cada una de estas está asociada a estas ecuaciones que nosotros, a estas funciones que nosotros vemos acá, G1, G2, G3, GK, entonces la suma de estas soluciones va a ser la solución de la ecuación diferencial que tiene del lado derecho la suma también de esas funciones. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro esto que acabamos de decir. Vamos a suponer lo siguiente, que YP1 es la función menos 4x cuadrada y esta menos 4x cuadrada es solución de esta ecuación diferencial. Obsérvenla, y' menos 3y' más 4y igual a menos 16x cuadrada más 24x menos 8. Todo esto que nosotros tenemos aquí, yo le voy a poder llamar mi función G1 de x. Y luego
tenemos una segunda solución. YP2 va a ser e a la 2x. Bueno, esta e a la 2x es solución de la ecuación diferencial y' menos 3y' más 4y igual a 2 por e a la 2x. Observen que ahora esta función es diferente, así que yo le voy a llamar mi función g2 de x. Pero lo que también tenemos que observar es que la ecuación diferencial sigue siendo la misma. O sea, el lado izquierdo de la ecuación diferencial sigue siendo lo mismo. Y' menos 3y' más 4y. O sea, esto no cambió. Y en el tercer caso tenemos otra solución particular, que es x por e a la x, que es solución de la misma ecuación diferencial, es decir, de lo mismo que tengo del lado izquierdo, y' menos 3y' más 4y. Lo que va a cambiar ahora es esto del lado derecho, 2x por e a la x menos e a la x, que es diferente de esto. Esta yo le voy a llamar mi función g3 de x. ¿Ok? Si ahora yo les dijera, chicos, yo quiero calcular la solución de la ecuación diferencial dada por y' menos 3y' más 4y, que es lo mismo que tenemos acá, pero ahora igualada a menos 16x cuadrada más 24x menos 8, más 2 por e a la 2x, más 2 por x por e a la x menos e a la x. Esto de aquí es G1, G2 y G3. ¿Estamos? Esas son las Gs que tenía aquí. ¿Cuál sería la solución? Pues tendría lo que tendría que hacer es sumar estas soluciones particulares que ya tenemos. Entonces, digámoslo así, que mi solución particular general sería menos 4x cuadrada más e a la 2x más x por e a la x. Esta sería mi solución particular. Esto es lo que significa el principio de superposición. Que yo voy a superponer, es decir, yo voy a juntar o sumar las soluciones particulares que se obtienen con diferentes funciones g, siempre y cuando lo que tengo del lado izquierdo sea lo mismo. Esto no va a funcionar si la ecuación diferencial es diferente. Pero si yo ya encontré una solución particular para una g, otra solución particular para otra g y una tercera para otra g, y son de la misma ecuación diferencial, y ahora quiero resolver toda la ecuación diferencial en donde aparecen las tres g's juntas, pues la solución va a ser la suma de las tres soluciones particulares. ¿Sí estamos? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Con lo que acabamos de ver hasta aquí, queda la parte de teoría. Todo lo que nosotros vimos hasta ahora es la parte de teoría, que es un complemento de lo que ya habíamos visto en la sesión cuando vimos toda la teoría preliminar a las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué eso es un complemento? Porque habíamos hablado de las ecuaciones diferenciales de orden superior homogéneas, pero no habíamos hablado de las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Y ahora, ya sabiendo todo esto, vamos a dar paso a nuestro primer método de solución, a nuestro primer método de solución de ecuaciones diferenciales de orden superior no homogéneas, que es el de coeficientes indeterminados. Este método de coeficientes indeterminados, al igual que pues lo que nosotros hemos visto, tiene ciertas suposiciones que debemos de considerar al principio. Entonces, ¿en qué va a consistir el método de coeficientes indeterminados? Primero, vamos a plantear qué forma deben de tener las ecuaciones diferenciales que yo voy a poder resolver mediante el método de coeficientes indeterminados. Deben ser de la siguiente forma: an multiplicado por la enésima derivada de y respecto de x más una an menos 1 multiplicada por la enésima menos 1 derivada de y respecto de x, así sucesivamente hasta que nosotros lleguemos hasta nuestra a1 multiplicada por y' y nuestra a0 multiplicada por y. Y del lado derecho debo de tener una función g de x, es decir, aquí ya no va a ser 0. Este tipo de ecuaciones diferenciales nosotros lo vamos a poder resolver por el método de coeficientes indeterminados. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos para que nosotros podamos resolver esta ecuación diferencial? Está muy sencillo. Paso número 1, encontrar la función complementaria.
función complementaria. ¿Y quién es esta? Pues es la función y de c. ¿Y quién es la función y de c? Y de c es la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Es decir, cuando g de x vale 0. Esto es en lo que nosotros nos tenemos que fijar, chicos. Que la g de x valga 0. Y ustedes me van a decir, pero si originalmente la g de x no vale 0, no me importa, yo la hago 0. Resuelvo la ecuación homogénea y eso va a ser la función complementaria. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, chicos, ¿ok? Encontrar la función complementaria. Y nuestro segundo paso para resolver este tipo de ecuaciones va a ser justamente pues resolver la ecuación o encontrar la solución particular, ¿de acuerdo? De la no homogénea. No homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues la ecuación no homogénea la vamos a resolver justamente por el método de coeficientes indeterminados. ¿Y ese método en qué consiste? ¿En qué consiste esta parte de encontrar la solución particular de la ecuación no homogénea? En hacer una suposición, ¿sí? Vamos a hacer una conjetura sobre la forma que debe tener nuestra solución particular. En eso consiste, en hacer una conjetura de la forma que debe tener YP. ¿Qué significa hacer una conjetura? Sacar una conclusión, deducir algo, o sea, voy a suponer qué forma debe de tener. ¿A partir de quién voy a hacer esa conjetura, chicos? ¿A partir de quién creen que voy a hacer esa conjetura? Es decir, no es como que yo me lo voy a imaginar y la voy a poner allá, sino que me tengo que fijar en algo de la ecuación diferencial para que yo pueda justamente hacer esta conjetura. ¿A partir de quién creen ustedes que yo voy a poder hacer esa conjetura? Gx. ¿De quién? De Gx. Exactamente, muy bien. A partir de g de x. Entonces, cuando nosotros hagamos la conjetura de la forma que debe tener YP, lo voy a hacer basándome en la forma que tiene Gx. La función g de x es, digamos, una conclusión del resultado de haber sumado múltiplos de las derivadas. Si yo derivo una función y la multiplico por algo y derivo otra vez y la multiplico y hago la sumatoria de todo esto, llegué a una función g de x. Ah, bueno, quiere decir que si yo observo la forma que tiene g de x, voy a poder regresar a la función original, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a tener que ser muy observadores para poder determinar qué forma va a tener mi solución a partir de la forma que tenga la función g de x. Y aquí es importante hacer dos señalamientos. ¿Cuándo voy a poder utilizar el método de coeficientes indeterminados y cuándo no? Cabe recalcar que este tipo de ecuaciones diferenciales, así como yo la planteé acá arriba, también la voy a poder resolver por otro método que se conoce como variación de parámetros. Ese otro método es el que vamos a ver más adelante. Pero en particular, el método de coeficientes indeterminados, nosotros lo vamos a poder aplicar cuando, primero que nada, lo que tenemos que tener en cuenta es que an-1 y todos los coeficientes hasta a1 y a0 que acompañan a la ecuación diferencial tienen que ser constantes. ¿Ok? Esa es nuestra primera condición para que podamos aplicar el método de coeficientes indeterminados. Que la ecuación diferencial tiene que tener coeficientes constantes. Y nuestro segundo paso, y aquí va a ser el más importante, ¿ok? Es que
tiene que ser g de x, tiene que tener alguna de las siguientes formas. O bien es una constante, o es una función exponencial de la forma e a la ax, o es una función seno o coseno de la forma seno de beta x o coseno de beta x, ¿de acuerdo? O es una suma infinita de productos de este tipo. Aquí me faltó poner también funciones polinomiales. Las funciones polinomiales, las funciones constantes, las funciones exponenciales, las funciones senoidales, cosenoidales o polinomiales, todas estas, si g de x tiene cualquiera de estas formas, o aquí vamos a poner entre paréntesis, suma o productos de estas funciones, entonces vamos a poder resolverla por el método de coeficientes indeterminados. Si la función g de x yo observo que no es alguna de estas, entonces no la voy a poder resolver por el método de coeficientes indeterminados, ¿sí? ¿Cuáles serían los casos que no cumplen? G de x no debe ser. ¿Quién no debe ser g de x? Por ejemplo, funciones logarítmicas de alfa x, estas no funcionan. O funciones racionales como 1 entre k por x, tampoco funcionan. O por ejemplo, que sean funciones tangente de beta x, estas tampoco funcionan. O que sean funciones trigonométricas inversas, como por ejemplo seno inverso de beta x. Si es alguna de este estilo, olvídense que la van a poder hacer por el método de coeficientes indeterminados. Si estamos, o algún múltiplo o alguna suma de estos de acá. Tiene que ser constantes, polinomiales, exponenciales de este estilo, senoidales o cosenos, o múltiplos y sumas de ellos. Cualquiera puede funcionar. Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Sí. Si diera el caso de que es una división, pero arriba, por ejemplo, pone una polinomial y abajo otra función que también depende de x, como no sé, por ejemplo, seno de x, ¿sí se puede o no se puede? No se podría. Tienen que ser únicamente sumas de funciones que tienen seno y coseno en la parte del numerador. O sea, no tienen potencias incluso. O sea, no puede ser seno al cuadrado, ¿ya viste? O seno a la menos 1. Tiene que ser seno de beta x, coseno de beta x, e a la alfa x. Así tal cual las pinté. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Sí está quedando claro esto? ¿Qué es lo que vamos a tener que estar haciendo? Más o menos. Sí, más o menos. Ok, aquí aclarando un poquito la parte esta de sumas y productos. ¿A qué me refiero cuando digo sumas o productos? Vamos a hacer aquí un asterisquito para entender un poquito cómo serían sumas y productos de funciones. Por ejemplo, una función g de x podría ser de la siguiente forma. Podría ser una función an de x a la n más a n menos 1 por x a la n menos 1, así sucesivamente hasta que nosotros lleguemos a a1 por x más a0. Esta que acabo de poner es una función polinomial. Entonces, ¿qué forma sí puede tener g de x? Puede tener una forma polinomial. Otro ejemplo de que podría tener g de x. G de x podría ser, por ejemplo, una función únicamente a esto de aquí yo le voy a llamar, todo esto yo le voy a llamar px, o sea que es una función polinomial. Una función g de x podría ser mi función polinomial que yo ya tengo, pero además multiplicada por una e a la alfa x. Esa sería otra función g de x. Otra función g de x podría ser, por ejemplo, una función polinomial p de x multiplicada por e a la alfa x multiplicada por el seno de beta x. O
por el coseno de beta x, cualquiera que ustedes le quieran poner. Y otra función podría ser la suma de todo esto, la suma de esto más esto más esto. O sea, esto puede tener muchísimas combinaciones o variedades, ¿ok? Entonces aquí podría ser una función polinomial, por una función exponencial y aparte por una función coseno de beta x. Y si yo mezclo o sumo estas o resto estas, voy a poder tener la misma. O sea, estas funciones g de x funcionan para el método de coeficientes indeterminados. ¿Sí estamos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo y ya en este ejemplo vamos a lanzarnos a hacer el método de coeficientes indeterminados. O sea, hasta el momento no he dicho cuáles son los pasos, solamente qué debo de poder cumplir para poder aplicar el método de coeficientes indeterminados. ¿Por qué no hemos visto pasos? O sea, ¿por qué no les he dicho vamos a hacer esto, esto, esto y vamos a llegar a esta formulita? Porque aquí, chicos, no hay una formulita. Aquí sí tiene que ser todo a pie. Ahora sí vamos a tener que hacer todos los procedimientos necesarios para poder nosotros encontrar los valores, en este caso la función particular. Algo que sí vamos a poder observar en el primer ejemplo es que se parece un poquito a lo que hicimos en uno de los métodos anteriores, cuando teníamos que igualar coeficientes. No sé si se acuerdan en qué método hicimos eso. Cuando les decía, lo que tengo del lado izquierdo tiene que ser igualito a lo del lado derecho, entonces tengo que ver que los coeficientes sean iguales. ¿Se acuerdan en qué método lo vimos? Bueno, el método de factor integrante, chicos. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo para que quede más claro lo que acabamos de mencionar. Dice, encontrar la solución general usando coeficientes indeterminados. Y a mí me están pidiendo resolver la siguiente ecuación. Y' más 4y' menos 2y es igual a ¿quién? Esta que tengo del lado derecho, esta es mi función g de x. Eso me tiene que quedar muy claro desde el principio. Ese es g de x. ¿Qué forma tiene g de x? ¿Qué tipo de funciones de las que acabamos de ver? Exponencial, trigonométrica, ¿cuál es? Polinomial. Muy bien, esta es una función polinomial, chicos. Y como es una función polinomial y estoy observando que esta que nosotros tenemos acá es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de segundo orden, entonces voy a poder utilizar el método de coeficientes indeterminados. ¿Ok? Bueno, entonces, paso número 1. ¿Cuál era mi paso número 1, chicos? Encontrar y de c. ¿Quién es y de c? Pues para encontrar y de c, lo que tengo que hacer es resolver la ecuación diferencial homogénea. Es decir, vamos a resolver y' más 4y' menos 2y igual a 0. Su ecuación auxiliar, la que vamos a obtener de aquí, sería m cuadrada más 4m menos 2 es igual a 0. Esta es una de segundo grado, súper sencillita, pero al parecer, vamos a ver, tiene factorización 2 por 1. No va a tener soluciones reales, si no me equivoco. Voy a hacerla con una calculadora rápidamente. No, sí va a tener soluciones reales, solo que no son exactas. Bueno, entonces, esta es mi ecuación auxiliar. No hay que perder de vista que lo que acabamos de obtener nosotros es la ecuación auxiliar. Y entonces vamos a resolver esta ecuación auxiliar por algún método conocido para resolver en este caso una ecuación de segundo grado. Si aplicamos la fórmula general, aquí no voy a hacer el procedimiento, solamente lo voy a escribir aplicando fórmula general. ¿Ok? Obtendríamos los siguientes resultados. Mi M1 va a ser igual a menos 2 más raíz de 6 y mi M2 va a ser igual a menos 2 menos raíz de 6. Esto yo les sugeriría que no lo cambien a puntos decimales. A mí me gusta en particular que la solución se quede así. Entonces, ya sabiendo cuánto vale mi M1 y mi M2, pues ya puedo saber cuál es la solución complementaria, o sea, decir quién es mi Y de C. Entonces, mi Y de C va a ser
una constante 1 por e a la menos 2 más raíz de 6 por x. Y más una constante 2 por e a la m2, que en este caso sería menos 2 menos raíz de 6 multiplicado por x. Esta es la forma que tiene mi solución complementaria. El paso número 1 debe ser el más sencillo de todos, digamos entre comillas, porque yo ya sé resolver ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ok? Bueno, entonces mi segundo paso, ahora sí, es resolver la no homogénea. Encontrar YP. Ahora, para encontrar YP, lo que yo les decía, ya hicimos la verificación, ya cumple las características que nosotros queríamos. Tenemos que suponer qué forma tiene g de x. Perdón, qué forma va a tener YP a partir de g de x. Entonces, ¿qué forma tiene YP a partir de g de x? Lo que yo voy a observar es que la función g de x es una función polinomial de grado 2. Entonces yo voy a asumir que la función YP va a tener la forma de un polinomio de grado 2. Eso es lo que yo voy a asumir. Pues como g de x fue una función polinomial de grado 2, aquí lo estoy observando, pues yo voy a asumir que mi función YP, que es la solución particular, también va a tener la misma forma. Por eso va a ser importante que nosotros sepamos identificarlo desde el principio. Entonces, si esta es la forma que debe de tener YP, aquí lo voy a escribir, suponiendo que YP es esto, entonces, ¿quién sería, por ejemplo, mi primera derivada? ¿Y quién sería mi segunda derivada? Esto lo tenemos que averiguar porque si esta es la solución, al derivar una y dos veces y sustituirla en la ecuación diferencial, se debería cumplir la igualdad. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿quién sería la primera derivada de YP? Sería 2a por x más b. ¿Y quién sería la segunda derivada? Únicamente sería 2a. Entonces, ya teniendo cuánto vale, pues más bien cuál es la forma de YP, cuál es la forma de su primera derivada y de su segunda derivada, yo la voy a sustituir en la ecuación diferencial, en esta, y la voy a igualar justamente a lo que tengo del lado derecho. Entonces, YP' más 4Y' menos 2Y. Entonces, sustituimos YP, YP' y YP' en la ecuación diferencial no homogénea. Si estamos, esto siempre lo voy a tener que hacer al principio, chicos. Si esto no va a cambiar, entonces ¿cómo nos quedaría? Ya se me olvidó la ecuación diferencial. YP' más 4Y' menos 2Y igual a 0. Entonces es YP' más 4Y' menos 2Y es igual a ¿quién? A 2x cuadrada menos 3x más 6. Del lado izquierdo yo voy a tener que poner la segunda derivada, que es 2a, más 4 veces la primera derivada, que es 2a por x más b, menos 2 la función original, que sería ax cuadrada más bx más c. Y del lado derecho tengo que poner exactamente lo mismo, 2x cuadrada menos 3x más 6. Y ahora sí, vamos a hacer todo lo que viene a partir de ahora es álgebra, chicos, es pura álgebra. Es decir, voy a tener que hacer la simplificación y después voy a tener lo que se conoce como igualación de constantes. Entonces voy a poner aquí, va a ser 2a más 8a x más 4b menos 2ax cuadrada menos 2bx
menos 2c igual a 2x cuadrada menos 3x más 6. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Agrupar de acuerdo con la literal. En este caso, todos los que tengan x cuadrada van a ir juntos. Todos los que tengan x van a ir juntos. Y todos los que son solamente constantes van a ir juntos. Entonces, si nosotros factorizamos la x cuadrada, ¿factor de quién es? X cuadrada es factor de quién? De menos 2a. Si factorizamos la x, ¿factor de quién es? Factor de 8a menos 2b. Y si factorizamos, bueno, si juntamos más bien los términos que quedan libres, quedaría más 2a más 4b menos 2c. Y sería todo esto igual a 2x cuadrada menos 3x más 6. Y ahora sí, chicos, lo que les estaba mencionando anteriormente. Cuando yo tengo dos expresiones, en este caso son dos expresiones polinomiales que están igualadas entre sí, lo que yo puedo hacer es una igualación de sus coeficientes. Es decir, x cuadrada está multiplicada por un menos 2a. Entonces significa que este menos 2a debe ser igual al coeficiente de la x cuadrada del lado derecho. El coeficiente que multiplica la x es 8a menos 2b. Esto debe ser igual al coeficiente que está multiplicando a la x que está del lado derecho. Y finalmente, este coeficiente que queda libre también debe ser igual al coeficiente que queda libre del lado derecho. ¿Ok? Esto se llama igualar coeficientes, chicos. Igualar, vamos a ponerlo de otro color. Igualar coeficientes. Y este es un método muy usual en álgebra. Lo hacemos al momento de hacer fracciones parciales. Lo hacemos cuando vamos a resolver una ecuación o cuando queremos ver si dos expresiones algebraicas son iguales, etc. O sea, este es un artificio algebraico muy utilizado, igualar coeficientes. ¿Esto qué nos va a dar como resultado? Un sistema de ecuaciones. Entonces, primeramente me va a quedar que menos 2a es igual a 2. Luego me va a quedar que 8a menos 2b es igual a menos 3. Y finalmente me va a quedar que menos 2a más 4b menos 2c es igual a ¿quién? A 6. Fíjense ahora quiénes son las incógnitas. Mis incógnitas son a, b y c. Esos son los valores que a mí me interesa encontrar. Si yo pudiera encontrar qué valores toma a, b y c, listo, ya terminé. ¿Por qué? Porque yo ya planteé la forma que debe de tener mi solución particular, que es a cuadrada más bx más c. Bueno, entonces vamos a encontrarlos acá rápidamente. Eso es un sistema, a pesar de que es de 3×3, está súper sencillo. Aquí vamos a deducir que a vale menos 1. Listo. Ya sabiendo cuánto vale la a, ahora vamos a poder encontrar b. Si a vale menos 1, entonces acá va a ser menos 8. Del otro lado va a pasar como más 8. Más 8 menos 3 son 5. 5 entre menos 2 me va a quedar menos 5 medios. Entonces b va a ser igual a menos 5 medios. Listo, ya sé cuánto vale la b. Ya teniendo el valor de a y de b, entonces lo voy a sustituir en esta tercera ecuación. Y entonces me va a quedar 2 por, en este caso por menos 1 va a ser menos 2. Más 4 por b, que es menos 5 medios. La suma de estos dos entonces debe dar como resultado 2 por menos 1 más 4 multiplicado por menos 5 medios. Y eso me da menos 12. Y pasándolo del otro lado me va a quedar entonces como más 12. Más 12 y más 6 me va a dar como resultado 18. Entre menos 2 me va a quedar a menos 9. Por lo tanto, c va a ser igual a menos 9. Y listo. Digo, este sistema de ecuaciones, entre comillas, no está complicado, a pesar de ser de 3×3, porque nos van quedando ecuaciones de 1, de 2 y de 3. Entonces podemos hacerlo como en sustitución sucesiva. Ya teniendo estos tres valores de la solución del sistema de ecuaciones, los voy a poder sustituir en la forma que yo tenía al principio. Por lo tanto, ¿qué forma va a tener YP? YP va a ser igual a ax cuadrada, en este caso sería menos x cuadrada,
más bx, que en este caso sería menos 5 medios de x, más c, que en este caso sería menos 9. Esta es la forma de mi solución particular. Pero como a mí me estaban pidiendo encontrar la solución general, entonces lo único que tengo que hacer es sumar esta que nosotros ya encontramos acá y esta que nosotros ya encontramos acá. Finalmente, mi último paso, entonces el paso número 3 es la solución general. ¿De acuerdo? ¿Qué forma va a tener mi solución general? Pues va a ser y igual a la solución complementaria era una constante 1 por e a la menos 2 más raíz de 6 por x más una constante 2 por e a la menos 2 menos raíz de 6 por x menos x cuadrada menos 5 medios de x menos 9. Y todo esto, chicos, es la solución general de esa ecuación diferencial homogénea. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven este procedimiento? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Sí está quedando claro lo que estamos haciendo para encontrar la solución general? Quiero escuchar, chicos. A ver. Profe, una pregunta. Dime. En el paso 2, nosotros igualamos la YP a como una solución general de AX cuadrada más BX más C. ¿Siempre va a ser así? No. ¿O no? ¿De qué crees que va a depender? Ya lo dijimos hace ratito. ¿De qué crees que va a depender? De que si la ecuación es lineal, de coeficientes constantes. Ajá, pero no, o sea, no esas suposiciones, sino de qué crees que va a depender la forma de YP. O sea, el grado o el orden de la ecuación. No. O sea, una cosa es las condiciones que yo necesito para poder aplicar el método, y las condiciones son, primero que nada, que g de x tenga una forma de las que dijimos en un principio, y que la ecuación del lado izquierdo sea lineal, lineal y de coeficientes constantes. ¿Ok? Ahora, lo que yo te pregunto es, ¿cómo yo supe que YP iba a ser ax cuadrada más bx más c? ¿De qué dependía? Que es polinomial. ¿Quién? G de X. G de X. De G de X va a depender todo, chicos. Por eso les decía, es importante que nosotros desde un principio identifiquemos la forma que tiene G de X, porque esta G de X es la que va a dictar la suposición que nosotros vamos a hacer para la función YP. ¿Sí? Eso es lo que nos va a llevar por ese camino. Si yo quiero ver si pues una función seno de X, seno de beta X, puesto que lo que tengo del lado derecho es una función polinomial, cuando yo haga las derivadas no iba a poder hacer esta igualación. Aquí estamos. Se pudo armar esta igualación de coeficientes porque yo usé una función igual del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces por eso es importante que nosotros identifiquemos qué forma va a tener YP. Haciendo esto ya todo lo demás es álgebra. Derivo, sustituyo, álgebra, simplifico, igual o constante, resuelvo el sistema de ecuaciones y listo, chicos, ya sé cuánto vale, en este caso A, B y C. Puede ser que no necesite resolver un sistema de ecuaciones, puede ser que solamente lo vea así directamente. Este paso no es obligatorio, por eso no estoy poniendo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, sino que los pasos son: resuelve la ecuación homogénea, listo. Encontramos YP. ¿Cómo encuentro YP? Primero voy a suponer qué forma debe tener YP. Cuando ya la tengas supuesta, derívala. Después sustitúyela, simplifícala, iguala a los coeficientes. Ya que tengan los coeficientes, encuentras esto. Pero este paso a partir de la sustitución, más bien el paso desde aquí a partir de la suposición, va a cambiar de una ecuación a otra. O sea, así como supuse aquí un polinomio, puedo suponer una función trigonométrica o una función exponencial. Y esto va a cambiar las derivadas, y esto va a cambiar la sustitución y la simplificación, y encontrar los coeficientes. ¿Sí estamos? Entonces, por eso no hay un único método, sino que eso va a ir cambiando de acuerdo con la función g de x que nosotros tengamos. Ahora nos piden encontrar solamente la solución particular. Solo la solución particular usando coeficientes indeterminados.
ya no voy a irme a encontrar la solución de la ecuación homogénea, o sea, la solución complementaria. Solo quiero la solución particular. Vamos a ver, primero que nada, la forma que tiene nuestra función g de x. Esta función es conocida. Esta función g de x tiene una forma seno de beta x. A pesar de que tiene este 2 no me afecta en nada, es un coeficiente. Entonces puedo asumir que esta es la forma general de mi función g de x. Les decía, chicos, esto va a ser importantísimo, que desde un principio nosotros sepamos identificar quién es la función g de x. Ya la tenemos, verifico que en efecto es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Como esto se cumplió, ambas cosas, listo, podemos iniciar con el método de coeficientes indeterminados. Entonces, aquí lo que tendría yo que hacer es preguntarme qué forma tiene YP a partir de g de x. ¿Qué forma debe de tener mi función y de p a partir de g de x? Es una función trigonométrica. Sí, es una función trigonométrica, pero sí, en concreto, ¿cuál creen que debería ser la forma que debe tener YP? Observen qué forma tiene esta, seno de 3x. ¿Qué dicen ustedes? Que YP, así le voy a poner ¿cómo se llama? Le voy a tener que incluir constantes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sería suficiente con poner que YP es igual a por el seno de 3x? ¿Qué dicen? Que no. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros derivamos seno de 3x? ¿Qué aparece? Coseno. Aparecen las funciones, aparece la función coseno, y si nosotros derivamos vuelve a aparecer seno. Ojo, chicos, si la función trigonométrica que nosotros tenemos, si la función que nosotros tenemos en g de x es una función trigonométrica, como en este caso seno, yo tengo que asumir que YP va a tener la siguiente forma: un múltiplo de la función que ya tenemos más otro múltiplo por la función coseno. ¿Sí? Yo no puedo asumirla en solitario a seno, porque tanto la derivada de seno es coseno como la derivada de coseno es seno, y entonces, como yo voy a suponer que es resultado de haber derivado una función, sumado y restado algunas derivadas, entonces yo tengo que darle todo lo, digamos así, ampliar la gama de posibilidades de lo que podría tener la función particular. Esta es la forma que va a tener YP: a por el seno de 3x más b por el coseno de 3x. Entonces decimos, sea esta función, ¿quién sería su primera y su segunda derivada? Tenemos nosotros que calcular la primera y la segunda derivada. Entonces, YP' sería 3a por el coseno de 3x, haciendo la derivada de esto, más 3b por el menos, en este caso sería menos porque la derivada de coseno es menos seno, menos 3b por el seno de 3x. ¿Ok? Y si hacemos una segunda derivada, YP' sería igual a 9a, bueno, en este caso menos 9, menos 9a por el seno de 3x, y aquí sería la derivada, sería menos 9b por el coseno de 3x. Las funciones trigonométricas tienen su chiste, nada más tienen que tener cuidado, tanto con los signos como con los múltiplos. No se olviden de que se deriva la función y se deriva el ángulo también. Esto que nosotros ya obtuvimos acá, haciendo la suposición de la forma que tiene que tener YP, ya tengo cuánto vale YP, ya tengo cuánto vale YP' y ya tengo cuánto vale YP'. Entonces nuestro siguiente paso es sustituir en la ecuación diferencial no homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra ecuación diferencial es esta. Ya la voy a hacer directo. En lugar de YP' voy a poner menos 9
a por el seno de 3x menos 9b por el coseno de 3x. Ok, ahora menos y'. ¿Menos quién? 3a por el coseno de 3x menos 3b por el seno de 3x. ¿Quién sigue? Más la función original más a por el seno de 3x más b por el coseno de 3x. Y todo esto, ¿a qué debe ser igual? A 2 veces el seno de 3x. 2 por el seno de 3x. Uf, esta quedó larga, chicos. Acostúmbrense. Nos van a empezar a quedar cosas feas. ¿Ok? Y eso es que el método que sigue, que es el de variación de parámetros, va a estar más feo todavía. Bueno, entonces, todo esto que nos quedó de este lado, hay que hacer la parte algebraica. Primero voy a simplificar los paréntesis. Me va a quedar menos 9a seno de 3x menos 9b coseno de 3x menos 3a coseno de 3x más 3b seno de 3x más a seno de 3x más b coseno de 3x es igual a 2 por el seno de 3x. Siguiente paso sería pues ubicar quiénes son los términos semejantes. Todos los que tengan seno, este tiene seno, este tiene seno, este tiene seno. Todos los que tengan coseno, este tiene coseno, coseno y coseno. Y los voy a agrupar. Y de una vez los voy a agrupar y voy a factorizar el coseno y el seno. Entonces, seno de 3x, ¿factor de quién es? Factor de menos 9a más 3b más a. ¿Ok? Coseno de 3x, ¿factor de quién es? Factor de menos 9b menos 3a más b. Y esto debe ser igual a 2 el seno de 3x. Ahora sí, observen lo siguiente. Para que estas dos expresiones sean iguales, lo que tengo del lado izquierdo y lo que tengo del lado derecho, pueden observar que en este caso, seno de 3x sí tiene un factor que es 2. 2 es el factor de seno de 3x. Por lo tanto, menos 9a más 3b más a, eso lo podemos simplificar todavía más, debe ser igual a 2. Pero el coseno de 3x no aparece de este lado. ¿Qué significa que no aparezca de este lado? Sería lo mismo que yo tuviera aquí un 0 por el coseno de 3x. ¿Sí estamos? Si cuando no aparece significa que su coeficiente es 0, porque entonces el 0 lo anularía. Eso nos va a llevar a la siguiente conclusión, que menos 9b más menos 3a más b va a ser igual a 0. O sea, al coeficiente igual a 0. Por lo tanto, vamos a armar nuevamente un sistema de ecuaciones. Entonces, me va a quedar menos 9a más a, me va a dar menos 8a. Menos 8a más 3b debe ser igual a 2. Y menos 9b más b son 8b. Menos 8b. Menos 3a menos 8b debe ser igual a 0. Resolviendo este sistema de ecuaciones, vamos a obtener los siguientes resultados. Aquí nuevamente, chicos, no voy a detenerme en hacer el sistema de ecuaciones, simplemente se los voy a dejar a ustedes para que resuelvan. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, vamos a llegar a la conclusión de que a tiene que valer menos 16 sobre 73 y que b tiene que ser igual a 6 sobre 73. Es que estaba viendo los resultados, pero estaba viendo la tabla. Perfecto. Ya tenemos entonces estos dos resultados, el múltiplo de seno y el múltiplo de coseno. Por lo tanto, si nosotros ahora queremos formar la solución particular, llegaríamos a lo siguiente. Y es igual a ¿quién? Menos 16 sobre 73 multiplicado por el seno de 3x más b, que en este caso es 6 sobre 73 multiplicado por el coseno de 3x. Y esta, chicos,
es mi solución particular. Fíjense, no sé si ustedes han estado observando que la solución particular no tiene parámetros. Eso ya lo habíamos dicho en un principio. La solución particular está libre de parámetros. No tiene ninguna constante, nada. Es directamente la función. La que sí va a tener parámetros es la solución complementaria. En este caso, la solución que acompaña a la homogénea asociada. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Vamos a ver un último ejemplo. Con esto vamos a concluir el día de hoy. Aquí me dicen, formando YP por superposición. ¿Qué significa que formando a YP por superposición? Lo que ustedes van a darse cuenta que en esta ecuación diferencial tenemos dos estilos diferentes de funciones g. Por un lado tengo a esta función que es 4x menos 5, que es un polinomio de grado 1, pero además tenemos un múltiplo de una función polinomial por una función exponencial, ¿sí? Entonces yo lo que podría hacer, y esa es una sugerencia, pero esto ya cuando nosotros vayamos avanzando y adquiriendo un poco más de práctica, lo vamos a poder hacer directamente. Lo que yo puedo hacer es considerar que esa es una función g1 de x y que esta es una función g2 de x, encontrar la solución particular para cada uno de los casos y al final hacer la superposición, o sea, juntar las dos YPs que yo obtenga, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a hacer así, de esa forma. Lo del lado izquierdo cumple sin ningún problema, lo que nosotros sabemos es lineal, de coeficientes constantes, y estas dos funciones cumplen las características de las que habíamos mencionado al principio. Entonces, aquí suponemos que YP1, yo le voy a llamar YP1 porque va a estar asociada a G1, que YP1 va a tener la forma AX más B. ¿Por qué? Porque es un polinomio de grado 1. Aquí voy a ir haciéndolos como a la par, ¿ok? De forma simultánea. Y aquí vamos a poner lo otro. Suponemos que YP2 va a tener la forma A. Bueno, le voy a poner otra letra porque ya estoy usando A y B aquí, ¿ok? Aquí sí va a ser recomendable usar otra letra. Voy a ponerle, por ejemplo, C. ¿Por quién? ¿Qué forma debería tener en este caso mi G2? No hemos visto de este estilo, chicos. Ya vimos de este estilo, pero no hemos visto de este estilo. Les pregunto, ¿qué forma ustedes consideran que debería tener? Véanla muy bien. Es una X multiplicada por E a la 2X. Si ustedes la derivaran, ya habíamos visto más o menos cuándo aparecía esta Xcita. ¿Se acuerdan cuándo aparecía este Xcita multiplicado en una función exponencial? Bueno, se los voy a poner y ya luego ustedes la analizan mejor. Debe ser aquí x por e a la 2x más una función d multiplicada por e a la 2x. Es decir, cada vez que ustedes vean que aparece una x multiplicada por una función exponencial, seguramente va a estar la otra parte, la que no tiene x. ¿Sí estamos? Porque si ustedes se acordaban, esta x significa que tiene una multiplicidad 2. Y si tiene una multiplicidad 2, entonces debe de aparecer esta y debe de aparecer la que no tiene la x. Si hubiese habido aquí una función, no sé, vamos a ponerle 6 por x al cubo por e a la 2x, entonces la forma que debería tener mi YP2 tendría que ser c por x cúbica e a la 2x más d por x cuadrada por e a la 2x más e por x normal por e a la 2x. Así hasta llegar a la función que no tiene polinomio, ¿ok? Esa es la forma que ustedes deben de considerar. Bueno, ya teniendo entonces estas dos, es muy fácil encontrar cuánto vale A y B. ¿Cuánto va a valer A y B? Vamos a encontrar primero A y B. Entonces, derivando, obtenemos. ¿Quién sería YP1'? Sería A directamente. Y YP2', YP1', sería 0. ¿Quién sería YP2'? ¿Y quién sería YP2'? Pues si nosotros derivamos YP una vez, aquí nos va a quedar un producto, ¿están de acuerdo? Entonces sería la constante multiplicada por 1
por e a la 2x, porque es la derivada de la primera por el segundo, más la segunda, que sería 2 por e a la 2x por la derivada por la primera, entonces sería 2x por e a la 2x. Esa sería la derivada de esta primera parte. Más la derivada de esta sería más 2 por d por e a la 2x. Uf, está quedando larga. Y después todavía hay que volver a derivar todo esto. Entonces aquí me va a quedar c multiplicada por 2e a la 2x por 2e a la 2x. La derivada de eso nuevamente vuelve a ser la derivada de un producto. Entonces me va a quedar como 2 factor de ¿quién? De e a la 2x más 2x por e a la 2x. Ok. Entonces ya aquí cerramos el paréntesis y ahora multiplico por esta. La derivada va a ser 4d por e a la 2x. Entonces todo esto ya simplificado, ¿cómo me debería quedar? Le voy a escribir acá abajito, aquí en un ladito, perdón, voy a escribir cómo quedaría quedar esta simplificada y esta simplificada. Aquí va a quedar c por e a la 2x más 2 por c, me va a quedar más 2c por x por e a la 2x más 2d por e a la 2x. C y D lo vamos a poder juntar posteriormente, no hay problema. Aquí C por 2, voy a hacer un show todo esto. Lo voy a escribir abajo. Esta cómo va a quedar. Va a quedar 2 por C por E a la 2X. C por 2 va a ser 2C por E a la 2X. Entonces va a ser más 2C por E a la 2X. Aquí se van a juntar estas dos. C por 2 por 2 va a ser 4C por X por E a la 2X. 4C por X por E a la 2X. Y finalmente la suma con 4D por E a la 2X. Uf, está quedando así muy grande. Estos dos se pueden juntar y entonces ya simplificando me quedaría 4C por E a la 2X más 4C por X por E a la 2X más 4D por E a la 2X. Ya tengo cuánto vale YP2', YP2 bi'prima, YP1' y YP1 bi'prima. Esta está súper sencillita. Si nosotros hacemos la parte esta de igualación de coeficientes con la primera, lo que vamos a obtener es cuánto vale A y cuánto vale B en este caso. Muy bien, chicos. Bueno, ¿cómo nos quedaría el primer sistema de ecuaciones? Entonces voy a poner aquí sustituir en la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Como la segunda derivada sería 0 menos 2 veces la primera derivada, que es A, menos 3 por la función original, que sería ax más b igual a 0, igual a lo que tengo del otro lado. Lo que tengo del otro lado sería 4x menos 5. Ok, aquí estoy haciendo esta igualación. De este lado me quedaría menos 2a menos 3ax menos 3b igual a 4x menos 5. Reduciendo, factorizando, en este caso pues está sencilla la factorización porque solamente tengo menos 3a por x y estos dos que quedan libres es menos 2a menos 3b igual a 4x menos 5. De aquí, de la igualación de coeficientes, vamos a tener que menos 3a, perdón, tiene que ser igual a 4 y que menos 2a menos 3b tiene que ser igual a menos 5. Haciendo el sistema de ecuaciones, aquí ya no lo voy a hacer, pero lo voy a copiar rapidito. Menos 3a tiene que ser igual a 4 y menos 2a menos 3b tiene que ser igual a menos 5. De estos dos voy a concluir lo siguiente: la a tiene que valer menos 4 tercios y la b tiene que valer 23 novenos.
Esta es la conclusión que yo voy a tener de A y B. Y listo, chicos. Ya tengo mi primera función YP1. YP1 va a ser igual a ¿quién? Menos 4 tercios de X más 23 novenos. Listo. Ya estamos. Ahí está, chicos. Ahora, esta fue la parte de la función YP1. Me hace falta la función YP2. Aquí sí está más compleja, porque tengo que sustituir esto, es un show. Va a quedar un poquito larga. Entonces me va a quedar la segunda derivada. Hay que recordar qué forma tiene. Es la segunda derivada menos 2 veces la primera derivada. Entonces va a ser lo siguiente. La segunda derivada, que sería 4 por c por e a la 2x más 4c por x por e a la 2x más 4 por d por e a la 2x. La segunda derivada menos 2 veces la primera derivada. La primera derivada, que es todo esto de acá arribita, que sería c por e a la 2x más 2c por x por e a la 2x más 2d por e a la 2x menos 3 veces la función original. La función original era esta que yo había puesto aquí en un principio, c por x por e a la 2x más d por e a la 2x. Entonces sería menos 3 c por x por e a la 2x más d por e a la 2x. Y esto debería ser igual a ¿quién? A la G2, que era 6x por e a la 2x. 6x por e a la 2x. Vean esto, chicos. Está monstruosa. Imagínense si juntamos esto con una función trigonométrica. No, va a quedar fea. Entonces, bueno. Nuevamente, resolver paréntesis, simplificar toda la parte algebraica. Se acaba de quedar 4c por e a la 2x más 4c por x por e a la 2x más 4d por e a la 2x menos 2c por e a la 2x menos 4c por x por e a la 2x menos 4d por e a la 2x menos 3c por x por e a la 2x menos 3d por e a la 2x. Eso debe ser igual a 6 por x por e a la 2x. Aquí sí hay que identificar términos semejantes, porque hay algunas cosas que se van a eliminar. Por ejemplo, 4c por e a la 2x. Todos los que tengan e a la 2x, ¿quiénes son? Este tiene e a la 2x, este tiene e a la 2x, este tiene e a la 2x, este tiene e a la 2x y este tiene e a la 2x. Y todos los que tengan x por e a la 2x, este y este. Entonces fíjense, por ejemplo, de los que tienen e a la 2x, este es 4c y este es menos 2c y este es no tengo otro, ¿no? Entonces solamente se van a restar. Este y este los voy a restar. Lo voy a factorizar todo mejor. E a la 2x, factor de quién? De 4c más 4d menos 2c menos 4d menos 3d. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y ahora el que tiene factor x por e a la 2x. X por e a la 2x. ¿Factor de quién es? Factor de 4c menos 4c menos 3c. Y esto debe ser igual a 6 por x por e a la 2x. De acá adentro, este 4d y este menos 4d se van a cancelar. Y 4d menos 4d, muy bien. Aquí tengo 4c menos 2c, van a ser 2c y va a quedar menos 3d. Y acá estos dos se van a cancelar. ¿Y qué me va a quedar al final de cuentas? E a la 2x, factor de 2c menos 3d. Y x por e a la 2x, factor de ¿quién? De menos 3c. Eso debe ser igual a 6 por x por e a la 2x. Estoy buscando a c y a d.
Entonces, si ustedes observan, pasa lo mismo que hicimos hace ratito. Yo puedo asumir que como no aparece el término e a la 2x solito, acá hay un 0 multiplicando por e a la 2x. Entonces, todo esto de aquí, factor, es igual a 0. Y todo este factor es igual a 6. ¿De acuerdo? Y armamos nuestro sistema de ecuaciones. Quedaría de la siguiente forma. Menos 3c es igual a 6. Y menos 2c menos 3d es igual a 0. De aquí vamos a obtener lo siguiente. ¿Cuánto vale c y cuánto vale d? Que en este caso, los valores de c y de d son los siguientes. C vale menos 2 y d vale menos 4 tercios. Y listo, chicos. Listo, ya estamos. Entonces, estos dos valores ya los tenemos. Ya podemos asumir cuál es la forma que va a tener nuestra YP2. Nuestra YP2 va a estar de la siguiente forma. YP2 va a ser igual a menos 2. Acuérdense quién era la C. ¿Factor de quién era? Factor de X por E a la 2X. Entonces va a ser menos 2X por E a la 2X. Y la D era menos 4 tercios de E a la 2X. Por lo tanto, como yo ya encontré mi solución particular para mi función con g de 1 de x y mi función g2 de x por separado, o sea, hice un análisis para g1, hice un análisis para g2, llegué a estos dos resultados, chicos. Si yo quisiera la solución particular global, o sea, mi YP, entonces tendría que hacer por el método de superposición, tendría que juntar a estos dos, entonces me quedaría como menos 4 tercios de x más 23 novenos menos 2x por e a la 2x menos 4 tercios de e a la 2x y tan. Ahora, quisiera hacer una última aclaración. Pude haberlo hecho todo de un solo jalón sin tener que separar con YP1 y YP2. Es decir, pude haber asumido la forma que tendría mi solución YP directamente, sí. Es decir, desde un principio yo hubiese podido asumir que aquí la solución YP iba a tener la forma AX más B más C por X por E a la 2X más D por E a la 2X. ¿Y por qué no lo hicimos así, profe? Si era más directo. Pues sí, lo hubiésemos hecho así, pero aquí vamos a tener un problemón. ¿Por qué? O sea, un problemón en el sentido de que nos iba a quedar, si esta expresión ya nos quedó larga de por sí, añadiéndole esto, nos iba a quedar todavía un poquito más larga. Imagínense que además de estas dos, tuviera aquí una función seno. Entonces nos quedaría todavía muchísimo más larga. Entonces, mi recomendación es, si no les confunde, son muy buenos y ya tienen mucha práctica, pueden hacerlo todo de un solo jalón. Listo. Y ya se van a estar evitando hacer varias YPs. Si les confunde y la parte de la álgebra puede tener alguna complicación, yo les recomiendo separen las Gs, G1, G2, G3 según las que ustedes identifiquen, encuentren sus YP1, YPK para cada una de las Gs y al final solamente es juntarlos. ¿Y vamos a llegar al mismo resultado? Sí, vamos a llegar al mismo resultado. El camino puede ser un poco más complejo, puesto que puede tener ahí algunas complicaciones algebraicas. Y aquí pues ya solo estoy trabajando con funciones exponenciales y aquí solo estoy trabajando con polinomios, ¿ok? Entonces esa es mi recomendación, chicos. No sé si tengan ustedes alguna pregunta más al respecto o duda. Ya con esto terminamos hoy y mañana vamos a continuar. Pero quiero que antes, si tienen alguna pregunta con esto que vimos hoy.